¿Qué tal, estimados alumnos? Sean bienvenidos a la segunda cápsula de lo que es microeconomía. Bien, recordando lo que vimos en la cápsula anterior, hablamos propiamente de lo que es el estudio de los agentes económicos, de lo que son las familias y de lo que son las empresas. Hablamos también de las curvas de oferta y demanda y tratamos de manera superficial los desplazamientos de las curvas, tanto de oferta como demanda. Bueno, todo eso nos lleva a entender que la microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y la empresa y la manera en que dichas elecciones van a interactuar en los mercados, así como la influencia que los gobiernos pudieran ejercer sobre ellos. Con eso podemos definir que esa parte es lo que corresponde a la microeconomía. Ahora bien, hemos hablado también de lo que son los factores de producción y vamos a ahondar ahora en ellos. Los factores de producción tenemos básicamente 4 factores de producción: tierra, trabajo, capital y lo que son las habilidades empresariales. Lo que es la tierra es todo aquello que llamamos nosotros recursos naturales y todos estos recursos, eh, aunque en algún momento pudieran ser renovables algunos de ellos, los recursos que usamos para crear la energía y los productos no son renovables, solamente se pueden emplear una sola vez. Entonces, por eso vamos a considerar a los recursos como recursos finitos. En cuestión del trabajo, es el tiempo y esfuerzo que la gente dedica a producir los bienes y servicios, y en él se incluye el esfuerzo físico y mental de la gente que labora en los diferentes campos, ¿no? La calidad del trabajo pues depende del conocimiento y las habilidades que la gente obtiene con educación, con capacitación y sobre todo con la experiencia laboral. El capital son las herramientas, los instrumentos, la maquinaria y los edificios, así como las construcciones que las empresas utilizan para producir lo que son los bienes y servicios. Y lo que son las habilidades empresariales son los recursos humanos que organizan el trabajo, la tierra y el capital, recibiendo el nombre de habilidades empresariales. Además de ello, vamos a hablar de lo que son el concepto de intercambio. El concepto de intercambio no es otra cosa que hacer una elección entre las alternativas que se tienen disponibles. ¿Sí? Por un lado, podemos hablar de que tenemos un examen la siguiente semana y entonces decidimos que el fin de semana no la tenemos que pasar estudiando. Sin embargo, también queremos salir a divertirnos y entonces podemos elegir cuánto tiempo podemos dedicar a cada parte, o eh, podemos decidir solo ir a divertirnos, o podemos decidir quedarnos a descansar. Es decir, sin importar la decisión que tomemos, siempre va a poder haber, siempre se va a poder elegir alguna cosa distinta. Entonces podemos considerar nuestras elecciones como intercambios. Un intercambio implica renunciar a una cosa para obtener otra. Al elegir lo que pasará este fin de semana, va a ser, esto hace que va a haber un intercambio entre estudiar y divertirse, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos el concepto de lo que es costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la elección que nosotros tomamos. Es decir, por un lado, podemos haber decidido estudiar, y eso va a hacer que nosotros seguramente cuando presentemos nuestro examen
vamos a tener una buena calificación. Por el otro lado, si decidimos salir a divertirnos, pues obviamente eso va a ser pues que nosotros no obtengamos una buena calificación y pues seguramente hasta reprobemos el examen, ¿no? Pues eso obviamente va a depender de ciertos factores. Sin embargo, pues sí es lo que a final de cuentas va a restar o va a ser la diferencia entre tomar una decisión y otra, ¿sí? Por un lado está lo que es, como ya se dijo, la elección que tomamos, que es un intercambio, y por el otro lado, aunado a ese intercambio, está el costo de oportunidad. La decisión que tomemos nos va a permitir crecer de un lado o de una manera, pero también va a hacer que por el otro lado, o la otra, o sea, que en la otra decisión, pues va a hacer que, por ejemplo, no, pues esta semana no nos podemos divertir y a lo mejor era el último concierto de nuestro grupo favorito, etcétera, etcétera. Pues eso va a ser el costo que tenemos o que vamos a tener que pagar por haber tomado dicha decisión. Ok, pues bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que son propiamente los desplazamientos de las curvas. Aunque ya lo vimos en el tema anterior, lo vemos de manera somera. Vamos a hablar primero que nada de lo que es el desplazamiento de la curva de la demanda, el cual se da hacia la derecha porque hay un incremento en la demanda y ese aumento en la demanda se puede deber a que hubo un ingreso a los consumidores. En cambio, si hay un desplazamiento a la izquierda o hacia abajo, es cuando el consumidor pues tiene una pérdida de su ingreso, ¿verdad? Entonces, así a manera de ejemplo, la curva central podemos decir que tenemos un producto en 100 pesos y la persona que lo compra, en este caso todos los consumidores, tienen un ingreso semanal, tal vez de 1,000 pesos, entonces les permite comprar un producto pues de este producto en concreto que se está ofreciendo. Ahora, si ese mismo comprador recibe un ingreso mayor, es decir, ahora en esta semana le pagan 1,200, pues probablemente quiera consumir dos bienes y eso va a hacer que la curva de la demanda se desplace con obviamente las condiciones del mercado, que va a hacer que en un momento dado ese producto se va a incrementar su precio, ¿verdad? Por el otro lado, si el mismo consumidor ahora en vez de ganar 1,000 pesos recibe únicamente 800, pues es probable que no todos los consumidores van a querer comprar ese producto y entonces eso va a hacer que la curva de la demanda se desplace hacia abajo, haciendo que una menor cantidad de personas deseen comprar el producto al precio actual, lo cual va a llevar a que va a alcanzar un equilibrio o se va a alcanzar el equilibrio cuando el precio haya disminuido a lo que ahora están ganando los consumidores. Bueno, ¿cuáles son los factores que implica en los desplazamientos en la curva? Pues el primero que ya vimos, que es el ingreso, pero también tiene que ver con los gustos y las preferencias que haya en la gente. Es decir, si hablamos de ropa, pues recordemos que la ropa es estacional, entonces probablemente en invierno se va a vender mucho un producto que es abrigador, pero durante el verano definitivamente la venta de ese producto es muy poco. También los precios esperados a futuro van a afectar el desplazamiento de la curva, los precios de los bienes sustitutos y el precio de los bienes complementarios. Los factores que van a afectar a la curva de la oferta es el costo de los insumos, los cambios que pudiera haber en la tecnología, los precios esperados a futuro, los precios de los insumos sustitutos y los precios de los insumos complementarios. Todos estos factores van a afectar a la curva de la oferta. El desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha o hacia afuera sucede porque se da una disminución en el costo de los insumos, en la adquisición de tecnología
del precio de un servicio. En cambio, el desplazamiento es a la izquierda o hacia adentro cuando se aumenta el costo de los insumos, la tecnología es obsoleta, se aumentan los precios de los servicios o bienes que intervienen en la producción de los servicios. Es decir, que cuando hay un incremento en los factores de producción. Entonces, partiendo del ejemplo anterior, pero ahora a nivel empresarial, pues obviamente se va a disminuir lo que es la oferta cuando si nosotros producimos un jabón y nos cuesta producirlo a nosotros como empresa 8 pesos, pero ahora han subido los insumos y ahora nos cuesta producir ese mismo jabón a 10 pesos, pues nosotros vamos a disminuir la cantidad que ofrecemos porque han aumentado los costos, ¿verdad? Al precio que lo estamos dando. Si lo damos actualmente a 15, pues estamos dispuestos a ofrecer menos cantidad de ese producto. Sin embargo, si los factores que intervienen en la producción o los insumos han disminuido, llámese porque ahora hay demasiados insumos en el mercado o porque tuvimos un avance en la tecnología, pues ahora nosotros somos capaces de producir más y obviamente eso a un menor costo. Ok, pues bueno, esto es lo que corresponde básicamente a lo que son los desplazamientos de oferta y demanda y con esto estaríamos concluyendo la cápsula número